El significado de cubrirse la cabeza, por Watchman Nee. Lectura bíblica, 1 Corintios 11, versículos 2 al 16. En este capítulo abordaremos un tema importante, el significado de cubrirse la cabeza. En 1 Corintios 11, 2 al 16, a los creyentes no se les llama hermanos y hermanas, sino varones y mujeres. Estos versículos no se refieren a lo que somos en Cristo, sino al orden que Dios estableció en su creación. Este pasaje no hace eco al pensamiento expresado en Juan 10:30 que dice, yo y el Padre uno somos. Más bien, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Esto no da énfasis a la relación que existe entre el Padre y el Hijo, sino a la relación entre Dios y Cristo, o sea, entre Dios y su ungido. No se refiere a la relación que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo en la Trinidad de la Deidad, sino a la relación entre Dios y aquel a quien Él envió a la tierra y ungió para que fuera el Cristo. El asunto de cubrirse la cabeza tiene que ver con Dios y su ungido. El tema de cubrirse la cabeza tampoco atañe a la relación que existe entre Cristo y su Iglesia. El hecho de que Cristo sea la cabeza y que la Iglesia sea su cuerpo no está relacionado con el tema de cubrirse la cabeza. Dicho tema es algo completamente distinto. En 1 Corintios 11, versículo 3, dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todos los hombres individualmente. Aunque hay muchos hombres, Cristo es la cabeza de todos ellos. En este aspecto, el hecho de que Él sea la cabeza no se refiere a su autoridad en la Iglesia. Este pasaje alude a la autoridad que Cristo tiene sobre todo varón. Por lo tanto, el tema de cubrirse la cabeza no tiene nada que ver con la relación que existe entre Cristo y la Iglesia, sino con la relación entre Cristo y todo varón. Así que, este pasaje no atañe a la relación que existe entre los hijos de Dios, ni a la relación entre hermanos y hermanas. Por ejemplo, el versículo 3 dice que el varón es la cabeza de la mujer. Si hemos de entender lo que significa cubrirse la cabeza, es necesario que tengamos este fundamento. Primero, dos sistemas establecidos por Dios en el universo. Quisiera considerar este tema desde una perspectiva más amplia. Esto nos ayudará a entender 1 Corintios 11. Solo aquellos que conocen a Dios y que están familiarizados con la Biblia entenderán este capítulo. A muchas personas les es difícil leer este capítulo. Lo primero que debemos saber es que Dios tiene dos sistemas en el universo. A uno lo llamamos el sistema de la gracia y al otro el sistema del gobierno. El sistema de la gracia. La Iglesia, nuestra salvación, la relación que existe entre hermanos y hermanas en el Señor y el hecho de que seamos hijos de Dios, todos estos son asuntos que están incluidos en el sistema de la gracia de Dios. Todo lo que tiene que ver con la Iglesia, con el Espíritu Santo y con la redención, pertenece al sistema de la gracia. Tanto el centurión como la mujer sirofenicia recibieron gracia de parte de Dios. Pedro recibió gracia y asimismo María. Lázaro pudo ser resucitado y Marta y María pudieron servir. En el sistema de la gracia hay igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer. El sistema del gobierno de Dios. En la Biblia hay otro sistema, al que llamamos el gobierno de Dios. Dicho sistema es totalmente distinto del sistema de la gracia. El sistema del gobierno de Dios es diferente del sistema de la gracia, es decir, es un sistema completamente distinto. En el sistema del gobierno, Dios actúa según su beneplácito. Primero, la creación del hombre y la mujer. En su creación, Dios hizo al hombre y a la mujer. Esta distinción tiene que ver con el gobierno de Dios. Él creó primero al hombre y luego a la mujer. Este orden también tiene que ver con el gobierno de Dios. Dios actúa según su beneplácito. Él tiene una voluntad independiente. Él estableció que los seres humanos provinieran de la mujer. Incluso el Señor Jesús nació de una mujer.
Esto se relaciona con el gobierno de Dios. Nadie puede argumentar con Dios en cuanto a este asunto. Segundo, la comida del hombre. En el huerto de Edén, el hombre se alimentaba de frutas. Esto fue establecido por el gobierno de Dios. Después del diluvio, al hombre se le permitió comer carne. Esto también fue instituido según el gobierno de Dios. Tercero, la confusión con respecto al lenguaje. En el principio, todos los hombres hablaban un solo idioma, pero después que el hombre edificó la Torre de Babel para demostrar el poder del linaje humano unido, Dios confundió el lenguaje humano en Babel para que el hombre ya no pudiera hablar la misma lengua. Esto sucedió conforme al gobierno de Dios. Más tarde, cuando Dios derramó su espíritu en el día de Pentecostés, los creyentes que estaban presentes comenzaron a hablar en lenguas. Esto también tuvo que ver con el gobierno de Dios. Cuarto, muchos pueblos esparcidos. En la época de la Torre de Babel, los habitantes de la tierra fueron divididos en muchos pueblos. Estos pueblos representan las razas y no las naciones. Esto también se relaciona con el gobierno de Dios. Posteriormente, Dios escogió de entre muchos pueblos a un pueblo especial, la nación de Israel, la cual le pertenecería a él. Esto fue su gracia, pero la separación del linaje humano en diferentes pueblos estaba relacionado con el gobierno de Dios. Quinto, la formación de las naciones. Después de algún tiempo, estos pueblos llegaron a ser muchas naciones. La historia de la Biblia nos dice que las naciones se formaron después que surgieron los pueblos. Primero existieron las razas y después las naciones. Cada nación tenía su propio rey. Esto también fue algo establecido por el gobierno de Dios y bajo la administración del mismo. Sexto, Israel llega a ser una nación. En tiempos de los jueces, los israelitas eran una raza, todavía no habían llegado a ser una nación. Para la época de Samuel, seguían siendo una raza entre muchas otras, porque no había rey sobre ellos. Un día, el pueblo de Israel quiso tener un rey, tal como lo tenían otros pueblos. Ellos pidieron que se les transfiriera de la esfera de la gracia a la esfera de gobierno. Ellos quisieron tener un rey, tal como lo tenían otras naciones. Dios les advirtió, mostrándoles cómo gobernaría este rey sobre ellos. Primera de Samuel 8, del 9 al 18. Séptimo, Saúl llega a ser rey. Más tarde, Dios escogió a Saúl para que fuera el rey de Israel. Tan pronto como Saúl fue escogido, fue introducido entre el pueblo de Israel el sistema del gobierno de Dios. Esto no significa que la gracia de Dios haya cesado. Más bien, significa que los israelitas explícitamente se pusieron bajo el gobierno de Dios. Aunque quisieran rebelarse contra el ungido, ya no podían, porque éste había llegado a ser el rey de ellos. Aun después que Saúl se apartó de Dios en cuanto a la esfera de la gracia, él permaneció como rey en la esfera del gobierno de Dios. Debemos identificar estos dos sistemas diferentes a fin de que podamos entender las dos situaciones en las que se encontraba Saúl. En términos de la gracia, Saúl había caído, pero en términos del gobierno de Dios, él seguía siendo rey. Esta es la razón por la que David no se rebeló en contra de la autoridad que Dios había establecido. Segundo ítem. El sistema de la gracia de Dios perfecciona el sistema del gobierno de Dios. Esta situación continuó hasta la época del Señor Jesús, donde vemos que ambos aspectos de la obra de Dios estaban presentes al mismo tiempo. El sistema de la gracia de Dios continuó operando en el mundo. Al mismo tiempo, también operaba el sistema del gobierno de Dios. Los sacerdotes y los profetas pertenecían a la esfera de la gracia. Ellos mantuvieron vigente el sistema de la gracia. En cambio, los reyes y los líderes de los israelitas pertenecían a la esfera del gobierno. Ellos mantuvieron vigente el sistema del gobierno de Dios. Por un lado, cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él era el Salvador que libraba al hombre del pecado. Esta fue su obra bajo el sistema de la gracia. Por otro lado,
Dios deseaba que el Señor Jesús estableciera la autoridad de Dios y su reino celestial mediante la obra de la cruz, a fin de que el reino de los cielos fuera traído a la tierra. Dios opera continuamente para destruir el poder del diablo, traer el reino de los cielos e introducir el cielo nuevo y la tierra nueva. En aquel día, la gracia y el gobierno se unirán y llegarán a ser un solo sistema. Esto significa que en el cielo nuevo y en la tierra nueva, el sistema de la gracia y el sistema del gobierno se unirán y llegarán a ser un solo sistema. Así, ambos sistemas serán uno en el Señor Jesús. En Él se incorporan ambos aspectos de la obra de Dios. Por una parte, Él opera sobre la base del sistema de la gracia, pero por otra, opera sobre la base del sistema del gobierno. El gobierno de Dios no se estableció cuando Dios creó al hombre, sino cuando creó a los ángeles. Esto se revela claramente en la Biblia. Cuando Satanás era aún la estrella de la mañana que reinaba sobre el mundo, ya estaba vigente el sistema del gobierno. Después que el hombre fue creado, se establecieron muchas cosas bajo el sistema del gobierno de Dios, tales como el matrimonio, la relación entre cónyuges, las relaciones familiares y la relación entre padres e hijos. Estas instituciones básicas fueron establecidas por Dios conforme a su sistema de gobierno. Quiero señalarles algo a los hermanos y a las hermanas. Los que son salvos en esta era deben aprender la lección fundamental de no usar la gracia de Dios para anular el gobierno de Dios. Debo repetir estas palabras de manera enfática. No anulemos el orden que Dios estableció en su gobierno, con la gracia que Él nos imparte. La intención de Dios es que el hombre respete su gobierno. No es su deseo que el hombre anule el gobierno que Él instituyó. Si hacemos caso omiso del gobierno de Dios, somos personas inicuas ante Dios. Desconocemos por completo el hecho de que, además de la Iglesia, existe también el reino. Debemos ver el sistema del gobierno de Dios. El sistema de la gracia perfecciona el sistema del gobierno. El sistema del gobierno no fue establecido con miras al sistema de la gracia. Más bien, el sistema de la gracia perfecciona o complementa el sistema del gobierno de Dios. Muchos tienen un concepto fundamentalmente erróneo. Piensan que por tener la gracia pueden hacer a un lado el gobierno de Dios. Esta es una idea insensata. Uno no puede usar la obra que Dios realiza en la esfera de la gracia para cambiar el gobierno de Dios. El perdón que obtenemos ante Dios por su gracia no reemplaza el perdón que Él otorga conforme a su gobierno. No importa cuánto perdón hayamos recibido en la gracia, esto no reemplazará el perdón relacionado con su gobierno. El gobierno de Dios opera bajo un principio totalmente diferente. Desde el comienzo, Dios ha estado tratando de establecer su sistema gubernamental. Él continuará esta obra hasta el final. La gracia y el gobierno siempre van juntos. Debido a que el hombre luchó y se rebeló contra el sistema del gobierno de Dios, fue introducido el sistema de la gracia. El sistema de la gracia nos trae a la salvación y a la restauración, a fin de que obedezcamos el sistema del gobierno de Dios. La gracia es dada para complementar el sistema del gobierno de Dios. Tercer ítem. Aprendamos a reconocer el gobierno de Dios. A. Adán es expulsado del huerto de Edén. Recordemos cómo pecó Adán. Después que Dios preparó el huerto de Edén, Él creó a Adán y a Eva y les encargó que cuidaran del huerto. El huerto de Edén les fue encomendado completamente a ellos. Edén significa felicidad. Y ellos vivieron felices en el huerto. Sin embargo, ambos pecaron. Después que ellos pecaron, Dios les dio la promesa de que vendría un Salvador, la simiente de la mujer. Aunque Dios les dio la promesa de la redención, Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén. Aquí vemos que la promesa de la redención manifestó la gracia del Señor. Pero esto no anuló la acción gubernamental de Dios respecto a expulsarlos del huerto. Dios no solo los echó del huerto de Edén, sino que también puso querubines que guardaran el huerto
con el propósito de que Adán y Eva no pudieran regresar allí. Esto fue establecido por el gobierno de Dios. El gobierno y gracia de Dios son dos cosas distintas. La gracia dio al hombre la promesa de un Salvador, mientras que el gobierno divino expulsó al hombre del huerto de Edén. Es evidente que a partir de aquel día el hombre ya no podría regresar al huerto de Edén. B. A los israelitas se les impide entrar en Canaán. Cuando los israelitas llegaron a Cades Barnea, ellos rehusaron entrar en Canaán. Como resultado, Dios les impidió entrar en la buena tierra. Los israelitas se lamentaron y después quisieron entrar por sí mismos, pero en un día muchos de ellos murieron en manos de los cananeos. Ellos lloraron y clamaron, pero Dios no les permitió entrar en la buena tierra. Números capítulos 13 y 14. Una vez que ellos rehusaron entrar, ya no pudieron ingresar en la buena tierra. El gobierno de Dios no les permitió hacer lo que ellos querían. Dios tiene su gobierno. C. A Moisés no se le permite entrar en Canaán. Moisés golpeó la roca con su vara 2 veces y no santificó a Jehová. Como resultado, no pudo entrar en Canaán. Números 20 del 7 al 12. Aunque Dios fue misericordioso con él y lo condujo al monte de Pisga, a Moisés no se le permitió entrar en Canaán junto con el pueblo de Dios. Aunque Moisés vio la tierra de Canaán, estando él con Dios en el monte de Pisga, no se le permitió entrar en ella. Deuteronomio 34. La gracia de Dios le permitió ver los linderos de la tierra, pero el gobierno de Dios le prohibió entrar en la tierra. D. La espada no se aparta de la casa de David. Cuando David pecó, Dios tuvo gracia y misericordia para con él y le perdonó sus pecados. Dios tuvo tanta gracia para con David, que le concedió tener una comunión especial con él aún después de aquel incidente. Sin embargo, la espada nunca se apartó de la casa de David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 14. Esto es el gobierno de Dios. Punto E. La separación de Pablo y Bernabé. Bernabé se separó de Pablo por causa de Marcos. Hechos capítulo 15 del 37 al 39. Marcos era pariente de Bernabé. Colosenses 4:10. Marcos estuvo en desacuerdo y desobedeció durante el primer viaje, pero Bernabé insistía en llevarlo consigo. Obviamente esta decisión fue motivada por su relación familiar. Bernabé entonces se apartó de Pablo y tomando a Marcos se fue a Chipre. Ambos eran naturales de Chipre. Aquí vemos en acción la influencia de una relación carnal. Es posible que después de esto, Bernabé haya sido usado por Dios de alguna manera. Quizás haya realizado alguna buena obra más tarde. Con todo, a partir de entonces el Espíritu Santo borró su nombre de la Biblia. Su nombre todavía estaba escrito en el libro de la vida, pero no en el libro de Hechos. Esto es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no permite que nadie siga su propio camino. El sistema de la gracia es una cosa y el sistema del gobierno es otra. Cuanto más humilde sea una persona, más experimentada será en el sistema del gobierno de Dios. Nunca pensemos que podemos anular el sistema del gobierno de Dios simplemente porque estamos bajo el sistema de la gracia. La gracia nunca anula el gobierno divino. De hecho, la gracia hace que una persona se sujete al gobierno de Dios. Digo esto solemnemente. La gracia nos capacita para someternos a la autoridad. La gracia no nos hace rebeldes, no nos lleva a derrocar el gobierno de Dios. Estos dos sistemas establecidos por Dios se perfeccionan mutuamente. La gracia no anula el gobierno de Dios. Solo los necios dirían, ya que he recibido la gracia, puedo comportarme con ligereza y hacer cosas descuidadamente. Esto es lo que haría un hombre necio.
Cuanto más los ojos de una persona sean abiertos a la gracia, más se comportará como un siervo apropiado si es un siervo, o como un amo apropiado si es un amo. De igual manera, cuanto más los ojos de una persona sean abiertos a la gracia, más sabrá cómo ser un esposo apropiado, un padre apropiado, un hijo apropiado o un ciudadano apropiado, y más estará sujeto a la autoridad. Cuanta más gracia recibe uno de parte de Dios, más sabrá cómo respetar el gobierno de Dios. Nunca he visto que una persona que verdaderamente conozca la gracia de Dios destruya su gobierno. Punto 4. El cubrirse la cabeza se relaciona con el gobierno de Dios. El asunto de cubrirse la cabeza está relacionado con el gobierno de Dios. Yo no puedo persuadirle que se cubra la cabeza si usted no conoce nada acerca del gobierno de Dios. Si usted no conoce el gobierno de Dios, tampoco sabrá lo que significa cubrirse la cabeza. Una vez que usted vea el gobierno de Dios y comprenda que el sistema del gobierno divino es revelado en la palabra, entenderá que el cubrirse la cabeza tiene mucho que ver con dicho gobierno. En 1 Corintios 11, versículos 2 y 3 dice: Os alabo porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es el gobierno de Dios. Estos versículos no dicen nada acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. Esa es una relación existente en la deidad. Más bien, estos versículos hablan de la relación que existe entre Dios y Cristo, tomando prestado un término moderno. Podemos decir que Cristo es el delegado de Dios. Hay una distinción entre Dios y Cristo con respecto al ministerio y en cuanto al orden y gobierno divinos. Dios es Dios y Cristo es Cristo. Cristo es aquel a quien Dios envió. Juan 17:3 dice: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, a Jesucristo. Dios es Dios, y el Señor Jesús es el Cristo enviado por Dios. Esta distinción entre Dios y Cristo tiene que ver con el gobierno de Dios. Cristo era originalmente igual a Dios, pero Él estuvo dispuesto a ser el Cristo y a ser enviado. Dios sigue siendo Dios, el Dios que está en las alturas, mientras que Cristo fue enviado para hacer la obra de Dios. Este es el primer asunto relacionado con el gobierno de Dios. ¿Cuál es la meta de Dios? Su meta es designar a Cristo como cabeza, a fin de que todo hombre se someta a Él. Cristo es las primicias de toda la creación. Él fue el primero que Dios creó. Abre paréntesis, nota del editor. Esto se refiere únicamente a su humanidad. Cierra paréntesis. Por lo tanto, Él es la cabeza de todo varón y todo varón debe sujetarse a Él. Este es un principio básico en el gobierno de Dios. Cristo es la cabeza de todo varón. Esto no pertenece al sistema de la gracia, sino al sistema del gobierno de Dios. De igual modo, el hecho de que el varón sea la cabeza de la mujer también es algo relacionado con el sistema del gobierno de Dios. En su gobierno, Dios designa al varón como cabeza de la mujer, así como Él designa a Cristo como cabeza del varón y se designa a sí mismo como cabeza. Todo esto tiene que ver con el sistema de Dios en su totalidad. Dios mismo es la cabeza, y Él también designa a Cristo para que sea la cabeza. Además, Él designa al hombre como cabeza. Estos son tres grandes principios en el gobierno de Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Esto no tiene nada que ver con que Dios sea más grande que Cristo o que Cristo sea más grande que Dios. Simplemente significa que en el arreglo gubernamental divino, Dios es la cabeza de Cristo. De igual manera, en el orden dispuesto por el gobierno de Dios, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Esto es lo que Dios ha establecido y ordenado.
Filipenses 2 presenta esto claramente. El Señor Jesús es igual a Dios en cuanto a su esencia misma, pero en el gobierno de Dios, Jesús es el Cristo. Ya que Él es el Cristo, Dios es su cabeza. En el Evangelio de Juan, el Señor dijo que Él hacía solo lo que veía hacer al Padre. Juan 5:19. Él no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Juan 6:38. Era como si Él dijera, yo soy simplemente el Cristo, aquel que fue enviado. Yo no me atrevo a hablar por mi propia cuenta. Lo que oigo, eso hablo. No hago nada por mí mismo. Lo que veo, eso hago. Paráfrasis de los versículos Juan 8:26 y Juan 8:28. Él habló estas palabras sobre la base del gobierno de Dios. Lo que Dios dispuso es que Dios sea Dios y que Jesús sea el Cristo. Como tal, Él debía obedecer a Dios. En lo que a su persona intrínseca se refiere, Dios el Hijo es igual a Dios el Padre. Ellos son de igual posición y merecen la misma honra. En este aspecto, Dios el Hijo no tiene que obedecer a Dios el Padre. Sin embargo, en términos del gobierno de Dios, Cristo no tomó la posición de Dios el Hijo, sino la posición del Cristo, aquel que fue enviado por Dios. Un día, todos conocerán el gobierno de Dios. Todo el mundo sabrá que Cristo es la cabeza. Esto es lo que Dios ha establecido en su gobierno. Cristo será la cabeza de todo varón, pero hoy únicamente la Iglesia sabe esto. El mundo no lo sabe. Un día todo el mundo sabrá que Cristo es la cabeza, el que tiene la preeminencia en toda la creación. Él es las primicias de toda la creación. Todos los seres creados se someterán a la autoridad de Cristo. Bajo este mismo principio, solo la Iglesia sabe que Dios estableció al varón como cabeza de la mujer. ¿Ven ustedes esto? Hoy, solo la Iglesia sabe que Cristo es la cabeza de todo varón. Del mismo modo, solo la Iglesia sabe que el varón es la cabeza de la mujer. Ya vimos que la gracia nunca puede derrocar al gobierno de Dios. Pienso que las lecciones que hemos aprendido se hacen cada vez más claras. La gracia sostiene al gobierno de Dios, no lo destruye. Nadie puede ser tan necio como el que usa la gracia de Dios para oponerse a su gobierno. Nadie puede abrogar el gobierno de Dios. La mano de Dios sostiene permanentemente su gobierno. Hoy ningún hombre puede derrocar la autoridad de su Padre, argumentando que ha creído en el Señor. Nadie tampoco puede derrocar la autoridad de su amo ni la autoridad del gobierno, tomando como base que ha creído en el Señor. Ningún hombre puede decir, yo no tengo que pagar impuestos porque soy cristiano, no tengo que cumplir con mis deberes. No existe semejante cosa. El hecho de que usted sea cristiano lo compromete aún más a respetar el gobierno de Dios. Hoy vivimos en el mundo con el fin de mantener el testimonio de Dios. El Señor nos ha mostrado 3 clases de cabezas. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza y el varón es la cabeza. Esto no tiene nada que ver con la relación entre los hermanos y las hermanas. Es una cuestión de gobierno, no de gracia. La gracia nos llama hermanos y hermanas, pero Dios tiene otro sistema, el cual tiene que ver con su gobierno. Esta es la voluntad de Dios, es el deseo de su corazón. Dios establece que Él mismo sea la cabeza y que Cristo se someta a Él. Dios también establece que Cristo sea la cabeza y que todos se sometan a Él. Además, Dios establece que el varón sea la cabeza y que la mujer lleve una señal de sumisión. Punto quinto, el significado de cubrirse la cabeza. En 1 Corintios capítulo 11 versículos 4 y 5 dice: Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza.
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Descubramos lo que significa cubrirse la cabeza. Cubrirse la cabeza significa someterse al gobierno de Dios, es decir, aceptar esta posición. Una persona que se cubre la cabeza jamás anularía el gobierno de Dios simplemente porque ha recibido su gracia. Ella ni siquiera daría cabida a tal pensamiento. Por el contrario, aceptaría el gobierno de Dios. Tal como Cristo aceptó a Dios como su cabeza, así también todo varón debe aceptar a Cristo como su cabeza. De la misma manera, la mujer debe aceptar al varón como su cabeza representativa. Cubrirnos la cabeza significa que renunciamos a ser nosotros mismos la cabeza. Por favor, tengan presente que en la práctica, Dios requiere que solo la mujer se cubra la cabeza. En realidad, la cabeza de Cristo está cubierta ante Dios, y la cabeza de todo varón está cubierta ante Cristo. Pero en la práctica, Dios requiere que solo la mujer se cubra la cabeza delante del hombre. Esto es algo maravilloso. Ello expresa un profundo principio. Este asunto de ninguna manera es trivial. En ocasiones, siento que no tengo la libertad de hablar a algunos santos acerca del tema de cubrirse la cabeza porque ellos no tienen idea de lo que es el gobierno de Dios. Uno primeramente debe entender qué es el gobierno de Dios antes de que pueda entender qué significa cubrirse la cabeza. Ya que Cristo tiene su cabeza cubierta ante Dios, yo también tengo mi cabeza cubierta ante Cristo. Me he cubierto la cabeza. Ya no está descubierta. Dios es ahora mi cabeza. De hecho, Dios desea que todo varón se cubra la cabeza. Cristo es nuestra única cabeza. Nuestra cabeza no debe estar descubierta, debe desaparecer de vista. A estas alturas me dirigiré a las mujeres cristianas. Dios ha ordenado que el varón sea la cabeza de la mujer. En estos días de ignorancia con respecto a la autoridad de Dios, Dios requiere que solo la Iglesia cumpla esto. El tema de cubrirse la cabeza se relaciona con el hecho de si uno es cristiano o no. En la Iglesia, Dios exige que todo cristiano respete el sistema de gobierno que Él ha establecido. Punto 6. La responsabilidad de las hermanas. El hecho de que las hermanas se cubran la cabeza significa que ellas toman la posición que Cristo toma ante Dios y que el varón toma ante Cristo. La intención de Dios es que las mujeres se cubran la cabeza de modo que expresen el gobierno de Dios sobre la tierra. Dios pide que solo las mujeres se cubran la cabeza. La mujer no se cubre la cabeza por causa de ella misma, sino por lo que ello representa. Hay muchas cosas que uno hace para sí mismo, pero también hay muchas cosas que uno hace como representante de todo el grupo. La mujer se cubre la cabeza por ser mujer. Además, se cubre la cabeza como representante, pues ella representa a todo hombre y también representa a Cristo. La mujer representa a todo hombre ante Cristo, y ella también representa a Cristo delante de Dios. El hecho de que la mujer se cubra delante de Dios equivale a que Cristo mismo se cubra delante de Dios. De la misma manera, el hecho de que la mujer se cubra la cabeza delante de Cristo equivale a que cada varón se cubra delante de Cristo. Nadie debe asumir ninguna autoridad delante de Cristo. Todos deben cubrir su cabeza y permitir que Cristo sea la cabeza. Si alguien no cubre su cabeza delante de Cristo, habrá dos cabezas. Cuando hay dos cabezas, una de ellas debe ser cubierta. Entre Dios y Cristo, una cabeza debe estar cubierta. De igual modo, entre el hombre y la mujer, una cabeza debe estar cubierta. Entre Cristo y todo varón, una cabeza debe estar cubierta.
Si una de las cabezas no se cubre, habrá dos cabezas. No debe haber dos cabezas en el gobierno de Dios. Si Dios es la cabeza, Cristo no puede ser la cabeza. Si Cristo es la cabeza, el varón no puede ser la cabeza. Y si el varón es la cabeza, la mujer no puede ser la cabeza. Dios pide a las hermanas que sean representantes. Las hermanas tienen la responsabilidad de llevar señal de sumisión sobre sus cabezas. Esto expresa el sistema del gobierno de Dios. En particular, Dios ordena que la mujer se cubra la cabeza al orar y profetizar. Esto se debe a que ella debe conocer el gobierno de Dios cuando acude a Dios, ya sea que ella profetice por Dios ante los hombres o que ore por los hombres ante Dios, ya sea que ore, profetice, actúe por Dios o acuda a Dios, ella debe realizar estas actividades, las cuales tienen que ver con Dios, con la cabeza cubierta. Esto tiene como propósito expresar el gobierno de Dios. Al hombre no le es permitido cubrirse la cabeza. El hombre afrenta su propia cabeza si se la cubre delante de la mujer. El hombre representa a Cristo. Si un hombre cubre su cabeza, estaría afirmando que ningún hombre debe cubrir su cabeza delante de Cristo y que Cristo debe cubrir su cabeza delante del hombre. Séptimo punto. Una señal de sumisión a la autoridad por causa de los ángeles. En 1 Corintios 11, versículo 6 dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En otras palabras, Dios le dice a las hermanas que deben ser íntegras en todo lo que hagan. Ninguna mujer puede tener su cabeza descubierta y a la vez dejarse el cabello largo. Si una mujer no se cubre la cabeza, debería cortarse el cabello o raparse. Si usted siente que es vergonzoso cortarse el cabello o rapárselo, debería cubrirse la cabeza. Esto es lo que Pablo quería decir. La mujer debe cortarse el cabello o raparse si no quiere cubrirse la cabeza. Si una mujer piensa que es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ella debe ser resoluta de un modo u otro y no hacer nada a medias. El versículo 7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. El varón representa la imagen y gloria de Dios. Por lo tanto, él no debe cubrirse la cabeza, pero la mujer es gloria del varón. Esta es la razón por la que la mujer debe cubrirse la cabeza. Si la mujer no se cubre, no puede expresar el hecho de que el varón es la cabeza. Lo que dicen los versículos 8 y 9 es muy claro. Ambos versículos hablan del gobierno de Dios. Por eso digo que una persona nunca entenderá 1 Corintios 11 si no comprende lo que es el gobierno de Dios. El versículo 8 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto es lo que Dios estableció. En la creación, el hombre no procedió de la mujer, sino que la mujer fue hecha de la costilla tomada del hombre. La cabeza era Adán, no Eva. El versículo 9 dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La mujer debe ser sumisa aún por causa de la creación. El versículo 10 declara: por lo cual la mujer debe tener señal de sumisión a la autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. La Biblia no dice lo que la mujer debe usar para cubrirse la cabeza. Solo dice que su cabeza, la parte donde está su cabello, debe estar cubierta. Ella debe hacer esto por causa de los ángeles. Siempre he considerado que esta enseñanza es maravillosa. Es por causa de los ángeles que la cabeza de las hermanas debe llevar una señal de sumisión. Todos conocemos la historia de la caída de los ángeles. Satanás se rebeló, pero ¿cómo sucedió esto?
Satanás se exaltó a sí mismo con la intención de ser igual a Dios. En Isaías capítulo 14 dice que él se ensoberbeció y quiso ascender a la altura de Dios. En otras palabras, Satanás descubrió su cabeza ante Dios. No se sujetó a la autoridad de Dios. En Isaías 14, Satanás expresó su propia voluntad repetidas veces, diciendo: Subiré al cielo, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Versículos 13 y 14. Esta fue la ambición de Satanás. Aquí vemos la caída del arcángel. Apocalipsis 12 nos muestra que Satanás arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles cuando fue echado abajo. Apocalipsis 12, versículo 4. La caída de los ángeles se produjo porque trataron de asumir autoridad sin antes someterse a la autoridad de Dios. Hoy, la mujer debe llevar señal de sumisión. Esto es por causa de los ángeles. Solo en la iglesia encontramos, sobre la cabeza de las hermanas, señal de sumisión. Esta señal, en efecto, declara: nuestra cabeza está cubierta, y no tenemos cabeza propia. No queremos ser la cabeza. Nuestra cabeza no está descubierta. Aceptamos al varón como cabeza. Hacemos esto para testificar a los ángeles rebeldes que nosotros aceptamos a Cristo como nuestra cabeza y aceptamos a Dios como la cabeza. Esto es lo que significa la expresión por causa de los ángeles. Cuando hay señal de sumisión sobre nuestra cabeza, es decir, cuando cubrimos nuestra cabeza, damos el mejor testimonio a los ángeles caídos. Esto explica por qué Satanás se opone a que nos cubramos la cabeza. Al cubrirnos la cabeza avergonzamos a Satanás, ya que hacemos lo que él no hizo delante de Dios. Lo que Dios no obtuvo de los ángeles, él lo ha obtenido en la iglesia. Algunos de los ángeles no se sujetaron a la autoridad de Dios y de Cristo. Esto trajo caos al universo. Satanás y los ángeles caídos constituyen un problema aún más grande que la caída del hombre. Lo que Dios no pudo obtener de los ángeles caídos, Él lo obtiene en la iglesia. Cuando muchas hermanas en la iglesia permanecen firmes en su posición de mujer y se cubren la cabeza, se exhibe ante los ángeles que están en los aires un testimonio implícito y sin palabras. Esto les proclama a los ángeles que Dios ha obtenido en la iglesia lo que Él desea. Así que, la mujer debe llevar señal de sumisión sobre su cabeza por causa de los ángeles. Octavo punto: no irse al extremo. Sin embargo, es posible que algunos se vayan al extremo. Tal vez piensen que ya que el varón es la cabeza, la mujer debe sujetarse al hombre en todo. Esto pone a la mujer en una posición de sumisión ciega respecto a todo. Esta clase de sumisión no es provechosa. El problema es que algunos o no hacen nada en absoluto o se van al extremo cuando hacen algo. Pablo dice que este asunto no es tan sencillo. Él continuó en 1 Corintios 11:11 con la palabra pero. El hecho de cubrirse la cabeza constituye un testimonio externo. Tenemos que hacerlo para testificar de forma externa. Pero, ¿cuál es la realidad y el significado intrínseco de dicho testimonio? El versículo 11 dice: pero en el Señor, ni la mujer es sin el varón, ni el varón sin la mujer. Algunos podrían preguntar: ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que ni la mujer es sin el varón, ni el varón es sin la mujer? Pablo explicó esto en el versículo 12 diciendo: porque así como la mujer procede del varón, también el varón mediante la mujer. En el huerto de Edén, la mujer procedió del varón, pero hoy, después de la época del huerto de Edén,
La mujer es el medio por el cual nace el varón. Todo varón nace de una mujer. En realidad, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ni el varón ni la mujer puede decir que él o ella es algo especial. Pero todo procede de Dios. Versículo 12. El velo sobre la cabeza es simplemente una señal de sumisión a la autoridad. Al final, todas las cosas proceden de Dios. De hecho, el hombre nace de la mujer y la mujer provino del hombre. Nadie puede enorgullecerse de sí mismo y nadie tampoco puede menospreciarse a sí mismo. El versículo 13 dice: Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Aquí Pablo parece preguntarle a las hermanas específicamente. Después de escuchar estas palabras y comprender que en el gobierno divino Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer, y que Dios designó a la mujer como representante de Cristo delante de Dios, ¿aún piensan que es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El versículo 14 añade: La naturaleza misma ¿no os enseña que si el varón tiene el cabello largo le es una deshonra? Aquí Pablo apeló al sentir de la Iglesia al juzgar este asunto. Pongamos especial atención a las palabras: ¿la naturaleza misma no os enseña? El versículo 15 dice: Pero que si la mujer tiene el cabello largo, ¿le es una gloria? Porque en lugar de velo le es dado el cabello. En todo el mundo, las mujeres valoran mucho su cabello y se sienten orgullosas de él. El cabello expresa la gloria de una mujer. A la mujer siempre le gusta cuidarse el cabello. Nunca he visto que una mujer tire todo su cabello al cesto de basura. El cabello es una gloria para la mujer. Le es muy preciado. En otras palabras, Dios le dio el cabello largo a la mujer para cubrirla. Quisiera hacerles notar dos cosas. Puesto que Dios dio a la mujer el cabello largo para cubrirla, Pablo indicó que la mujer debe usar un velo adicional, para que ella esté cubierta como Dios desea. Ya que el cabello largo de la mujer es un velo que Dios le dio, ella debe cubrirse también con un velo hecho por el hombre. Debemos leer los versículos 6 y 15 juntos. El versículo 6 dice: Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y el versículo 15 dice: Pero que si la mujer tiene el cabello largo, ¿le es una gloria? Porque en lugar de velo le es dado el cabello. El pensamiento es muy claro una vez que unimos estos dos versículos. Dios cubrió la cabeza de la mujer dándole el cabello largo. Siendo este el caso, aquellas mujeres que aceptan la autoridad de Dios deben usar algo para cubrirse el cabello. Si una mujer rehúsa cubrirse el cabello, ella debe cortarse el cabello que Dios le dio. En otras palabras, si usted acepta lo que Dios ha provisto, también debe añadir su propio velo. Pero si usted no lo acepta, entonces debe renunciar a lo que Dios ya le dio. La Biblia no prohíbe que la mujer se deje el cabello largo, solo dice que el cabello largo no es suficiente y que la mujer debe añadir un velo sobre su cabeza. Actualmente, ninguno de estos dos mandamientos bíblicos está siendo guardado. Si una hermana no se cubre la cabeza, sino que en lugar de ello se rapa, podríamos decir que ella sigue obedeciendo las Escrituras. El problema es que muchas mujeres rehúsan hacerlo. Ni se rapan ni se cubren la cabeza. El versículo 6 dice que si una mujer no se cubre, debe raparse, y que si no se rapa, debe cubrirse la cabeza. El versículo 15 dice que puesto que Dios ya nos cubrió, nosotros también debemos cubrirnos. ¿Qué deberían hacer las personas obedientes?
Este versículo dice que puesto que Dios ya nos cubrió, también nosotros debemos cubrirnos. Los que conocen a Dios siempre agregarán su parte a lo que Dios ya hizo. Siempre seguirán la manera en que Dios actúa sin contradecirla. Punto 9. No ser contenciosos. El versículo 16 dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pienso que las palabras de Pablo son bastante fuertes. Pablo conocía muy bien a los corintios. A los corintios se les encuentra no solo en Corinto, sino también en muchos otros lugares. Incluso se encuentran en la iglesia donde está usted. Pablo dijo: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso. ¿Sobre qué asunto hay contienda? Los versículos del 1 al 15 hablan acerca de cubrirse la cabeza. Así que, en el contexto, la contienda tiene que ver con el asunto de cubrirse la cabeza. Pero Pablo dijo que es erróneo que alguien sea contencioso. Nadie debe protestar por el asunto de cubrirse la cabeza. Muchos quieren argumentar que la mujer no tiene que cubrirse la cabeza. Esto equivale a decir que la autoridad de Dios sobre Cristo es un asunto exclusivo de los corintios y no un asunto universal. Esto equivale a decir que la autoridad de Cristo sobre el hombre es un asunto exclusivo de los corintios y no un asunto universal. Y esto equivale a decir que la autoridad del hombre sobre la mujer es un asunto exclusivo de los corintios y no un asunto universal. Pero damos gracias a Dios. Ser cristiano es un asunto universal y no un asunto exclusivo de los corintios. Del mismo modo, el hecho de que Dios sea la cabeza de Cristo y que Cristo sea la cabeza de todo varón son asuntos universales, no asuntos exclusivos de los corintios. Así también, el hecho de que el hombre sea la cabeza de la mujer es un asunto universal y no una cuestión que pertenece exclusivamente a los corintios. ¿Qué les dijo Pablo a aquellos que pensaban que las hermanas no debían cubrirse la cabeza y que se oponían a sus palabras, a esta decisión y a la comisión que él había recibido de parte del Señor? Él dijo: nosotros no tenemos tal costumbre. La palabra nosotros se refiere a Pablo y a los apóstoles. No había tal costumbre entre los apóstoles. No había hermanas que no se cubrieran la cabeza entre los apóstoles. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. No hay modo de argumentar. Si alguno desea argumentar, tampoco las iglesias de Dios tienen tal costumbre. Esto quiere decir que nadie puede argumentar sobre esto. Aquí Pablo nos mostró la costumbre de las iglesias de Dios en aquella época. Según la costumbre de esos tiempos, todos los judíos se cubrían la cabeza cuando entraban en la sinagoga. Los hombres y las mujeres judíos se cubrían la cabeza con un velo antes de entrar en la sinagoga. Sin ese velo no podían entrar en la sinagoga. La costumbre de los griegos, Corinto era parte de Grecia, consistía en que al entrar en el templo, tanto los hombres como las mujeres tenían descubierta la cabeza. En los tiempos de Pablo, ninguna raza ni país tenía la costumbre de que los hombres se descubrieran la cabeza y que las mujeres se la cubrieran. Todos los judíos de aquella época se cubrían la cabeza, mientras que todos los gentiles se la descubrían. Sin embargo, con respecto a los hijos de Dios, los varones deben descubrirse la cabeza, mientras que las mujeres deben cubrírsela. Por tanto, el que el varón no se cubriera la cabeza y que la mujer se la cubriera era un mandamiento dado exclusivamente por los apóstoles de Dios, y era una costumbre guardada únicamente por las iglesias de Dios. Esta costumbre era diferente de las costumbres de los judíos y de los gentiles. Dicha costumbre se encontraba únicamente en la iglesia, puesto que esta costumbre fue instituida por los apóstoles. Era algo nuevo, algo recibido de parte de Dios.
Todos los apóstoles creían firmemente que la mujer debía cubrirse la cabeza. Si hubiese habido algún apóstol que no creyera que la mujer debiera cubrirse la cabeza, no habría estado entre los otros apóstoles y seguramente habría sido como uno ajeno a ellos. Los apóstoles no tenían tal costumbre entre ellos. Si una iglesia intentaba protestar contra esto, la respuesta de Pablo era que las iglesias de Dios no tenían esta costumbre. Ninguna iglesia tenía tal costumbre. No existía tal costumbre entre las iglesias locales que los apóstoles visitaban. A partir del versículo 16, Pablo cesó de presentar razonamientos respecto a este asunto. Sus razonamientos terminaron en el versículo 15. En el versículo 16, Pablo ya no expuso más razones. Si alguien quería ser contencioso, Pablo dijo que ningún apóstol debería estar de acuerdo con tal persona. Tal persona no tendría nada que ver con los apóstoles ni con la iglesia. Todos los apóstoles y todas las iglesias creían en esto, y nadie debía argumentar al respecto. Esta es la razón por la que pedimos a todas las hermanas en la iglesia que cubran su cabeza en las reuniones cuando se da un mensaje o cuando ellas oran. Ellas deben hacer esto debido a que Dios desea obtener en la iglesia lo que Él no pudo obtener en el mundo. Él desea obtener aquí lo que no pudo obtener en el universo. Y nosotros también queremos que Él obtenga en la iglesia lo que no pudo obtener entre los ángeles. Queremos que Él obtenga lo que no ha podido obtener en el mundo. Las hermanas deben saber esto. El versículo 3 nos da una enseñanza clara acerca de esto. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Por esta razón, la mujer debe cubrir su cabeza. Esta es la enseñanza fundamental que se presenta en este pasaje de la palabra. 10º punto. El principio de la representación. La Biblia contiene un principio muy importante, el principio de la representación. Ya he hablado de eso anteriormente y quisiera reiterarlo aquí. Como cristianos, nosotros nos conducimos conforme a dos principios diferentes. Uno es que andamos como individuos delante de Dios y el otro es que andamos ante Dios como representantes. A los ojos de Dios no solo vivimos la vida cristiana individualmente, sino también en calidad de representantes. Si no estoy equivocado, creo que en el juicio venidero seremos juzgados no solo como individuos, sino también conforme a lo que hemos hecho como representantes. Punto A. Como amos. Supongamos que hay un amo que tiene varios siervos en su casa. El amo es un hermano, pero trata a sus siervos injustamente, sin misericordia y a su antojo. Él será juzgado por Dios en el futuro por su necedad, injusticia y crueldad. Pero el asunto no se detendrá allí, pues él recibirá otro juicio. Este hermano no solo es responsable por su relación con sus siervos, sino que a los ojos de Dios, por ser amo, él representa al Señor. Siempre que tengamos la posición de amos, representamos al Señor, quien es el amo. La manera en que tratamos a nuestros siervos debe representar la manera en que el Señor trata a sus siervos. Si tratamos a nuestros siervos injustamente, no solo pecamos como individuos, sino también como representantes. Al comportarnos de esta manera, hemos representado mal al Señor. Si no me equivoco, creo que en el juicio venidero seremos juzgados ante Dios por nuestros propios pecados y también por el pecado de representar mal al Señor. Punto B. Como siervos. Supongamos que yo no soy un amo, sino un siervo, y supongamos que como siervo robo, miento y soy perezoso en mi trabajo. No soy genuino al servir a mi amo y le engaño en muchas maneras. Si hago esto, ciertamente he pecado y seré juzgado por mi conducta pecaminosa.
pero el juicio no se detendrá allí. Por un lado, soy un siervo individualmente, pero por otro, represento a todos los siervos que están sujetos al Señor en los cielos. Si se tratara solo de un servicio personal que rindo ante los hombres, tal vez me podría dar el lujo de engañar, de hurtar y de ser perezoso. Pero cada vez que la Biblia habla de un siervo, nos recuerda que tenemos otro Señor en los cielos. Por consiguiente, no solo somos siervos individualmente, sino que representamos a todos los siervos que están en la tierra. Esto expresa otra relación. Punto C. El ejemplo de Moisés. Cuando Moisés estaba en Meriba, en Cades, se enojó con los israelitas porque ellos tentaron a Dios, así que golpeó la roca 2 veces. Dios inmediatamente reprendió a Moisés. Moisés se enojó, y eso estuvo mal. Si este hubiera sido únicamente un asunto personal o una acción independiente de Moisés como líder de Israel, él podría haber sido perdonado. Moisés ya se había enojado en otras ocasiones. Cuando él vio a los israelitas que adoraban el becerro de oro al pie del monte y quebró las 2 tablas de piedras escritas por Dios mismo, Moisés mostró aún más ira que en esta ocasión. Éxodo 32:19. Sin embargo, en aquella ocasión Dios no lo reprendió, pues Moisés representaba la ira de Dios cuando se enojó. Él se enojó en nombre de Dios y representó a Dios correctamente. Pero, ¿qué dijo Dios cuando Moisés se enojó y golpeó la roca 2 veces? Dios dijo: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Números 20:12. Dicho en otras palabras, no me separaste a mí de tus acciones, me representaste incorrectamente. Los israelitas pensaron que Dios estaba enojado, pero en realidad Dios no estaba enojado. Punto D. La posición como individuos y la posición como representantes. Los pecados personales son una cosa, mientras que los pecados que cometemos como representantes son otra. En 1 Corintios 11, versículo 3, vemos que toda hermana, es decir, toda mujer, aunque no podamos encontrar tal mujer fuera de la iglesia, debe comprender que ella tiene una posición individual, así como una posición representativa. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, la mujer debe cubrirse la cabeza. La mujer debe comprender que ella representa a otros. Por lo menos ella debe tener presente su posición individual. Punto E. Cubrirse la cabeza como individuos y como representantes. Cuando una hermana se cubre la cabeza al hablar o al orar, ella proclama delante de Dios que nadie en el mundo puede asumir ninguna autoridad delante de Cristo. Ella declara que no debe de haber ninguna cabeza descubierta delante de Dios. Nadie puede ser cabeza delante de Cristo. Nadie puede ofrecerle sus sugerencias u opiniones a Cristo. Todos tienen que cubrirse la cabeza delante de Él. Toda persona debe esconder sus propias sugerencias y opiniones y decirle al Señor: tú eres mi cabeza. Una hermana debe cubrir su cabeza como individuo que es, y tiene que cubrir su cabeza como representante del gobierno de Dios. Ella tiene una posición representativa en este universo. Las hermanas declaran al mundo la posición apropiada que todos debemos tomar delante de Cristo. El cubrirse la cabeza podría parecer un asunto pequeño. No obstante, es un gran testimonio.